Hola chicos, bienvenidos al curso de Física 120. En este podcast hablaremos de fuerza electromotriz, reglas de Kirchhoff y circuitos. Antes de comenzar la clase, recordemos los siguientes conceptos. La corriente eléctrica corresponde al movimiento de cargas eléctricas de una región a otra y se caracteriza por la intensidad de corriente eléctrica, denotada por la letra I, definida como el flujo de cargas a través de una superficie por unidad de tiempo. Matemáticamente, se puede expresar como la tasa de variación de carga de una región por unidad de tiempo, aludiendo así a que una disminución de carga en una región es igual a la corriente originada en su borde. También puede ser expresada a partir del vector J de densidad volumétrica de corriente, que representa el desplazamiento de cargas por unidad de volumen, con lo que la intensidad de corriente se obtiene como su integral de flujo sobre una superficie. Recordar que la intensidad de corriente se expresa en coulomb por segundo, o amperes, donde una corriente de 1 ampere equivale a 6,24 por 10 elevado a 18 cargas electrónicas elementales por segundo. Condensadores. Recordemos también que un capacitor o condensador es un dispositivo formado por dos conductores que tienen cargas de igual magnitud pero de signo opuesto, y que funcionan en condiciones de influencia total del campo eléctrico. La función de los condensadores es almacenar energía invertida por un agente externo. Estos son cargados por este agente y la energía es almacenada en forma de campo eléctrico. La capacitancia de un condensador viene dada por la razón entre la magnitud de carga de uno de los conductores por la diferencia de potencial entre estos, y esta puede ser interpretada como la medida de capacidad que poseen para mantener su carga eléctrica o la cantidad de energía almacenada por el sistema para una diferencia de potencial. La conexión de condensadores en un circuito puede ser en serie o en paralelo, existiendo una capacitancia única que define esta combinación llamada capacitancia equivalente. Cuando los capacitores son conectados en serie, el recíproco de la capacitancia equivalente es igual a la suma de los recíprocos de cada capacitancia, mientras que cuando son conectados en paralelo, la capacitancia equivalente es igual a la suma de cada una. Resistencia. Otro elemento presente en los circuitos son las resistencias, las cuales se definen como la razón entre la diferencia de potencial a través de un conductor y la corriente a través del mismo. Al igual que los condensadores, las resistencias pueden encontrarse conectadas en un circuito en serie o en paralelo, pero a diferencia de ellos, en una conexión en serie, la resistencia equivalente se obtiene por suma directa, mientras que en paralelo corresponde a la suma de los recíprocos de cada resistencia. Circuitos, mallas y nodos. Los circuitos son redes eléctricas formadas por conductores que contienen al menos una trayectoria cerrada, comportándose como recorridos preestablecidos por los que se desplazan las cargas. Se definen consigo las mallas como todo circuito o subcircuito cerrado y los nodos como puntos en que el circuito se divide en varios caminos. Un circuito debe ser cerrado, ya que de lo contrario no habría flujo neto de corriente en su interior. Esto se debe ya que al establecer un campo eléctrico en uno de los extremos de un conductor, se origina un flujo de corriente de densidad sigma por E1. Como resultado, en los extremos opuestos del conductor se acumulan cargas de distinto signo, originando un campo eléctrico contrario E2, que al cabo de un corto lapso de tiempo es igual en magnitud a E1, ocasionando que ambos se anulen y la corriente eléctrica disminuya hasta ser nula. A causa de esto, los circuitos son conectados a dispositivos capaces de ceder y captar cargas, los cuales son denominados fuentes de FEM. Fuerza electromotriz. Cuando una carga se desplaza al interior de un circuito, regresando al punto de partida, la variación de energía potencial experimentada es nula, ya que el potencial es igual en los puntos inicial y final de la trayectoria. Sin embargo, siempre hay una disminución en la energía al interior de un material con resistencia, por lo que debe haber un punto o dispositivo en el que la energía potencial del circuito sea incrementada. Este dispositivo debe actuar conduciendo las cargas desde el punto de menor potencial al de mayor, en contra de la fuerza electrostática que ejerce el efecto opuesto. El agente que permite que la corriente fluya del menor al mayor potencial se denomina fuerza electromotriz, o comúnmente abreviado FEM, mientras que el dispositivo que la suministra recibe el nombre de fuente de FEM. Un ejemplo consiste en las baterías. Por ejemplo, una batería de 2,3 volts proporciona una FEM de igual magnitud. Esto quiere decir que realiza un trabajo de 2,3 Joule por cada coulomb de carga que pasa a través de ella. Cabe recalcar que la FEM no es una fuerza, sino una cantidad de energía por unidad de carga, al igual que el potencial. Reglas de Kirchhoff. Las reglas de Kirchhoff nos permiten analizar los circuitos que disponen de una variedad de elementos como resistencias y condensadores conectados entre sí.
Estas se basan en los principios de conservación de la energía y la carga eléctrica aplicados a un circuito eléctrico. La primera regla de Kirchhoff, o regla de los voltajes, se basa en el principio de conservación de la energía e indica que la suma de los voltajes en un circuito cerrado es igual a cero, estableciéndose así que los incrementos de tensión son iguales a las caídas de tensión, o la energía que se suministra al circuito es igual al que almacenan o disipan sus componentes. Para su demostración, debemos considerar la definición de diferencia potencial entre dos puntos en su forma integral, donde el punto A resulta ser igual al punto B, considerando que la ley se aplica a una espira, la cual es cualquier trayectoria cerrada de conducción. Vale considerar a su vez que la diferencia de potencial entre dos extremos corresponde a la caída de potencial en cada elemento menos las FEM incluidas en el circuito. Por otro lado, la segunda regla de Kirchhoff, o regla de las corrientes o de nodos, se basa en que la carga eléctrica es una cantidad conservada, por lo que la suma de las corrientes que ingresan en un nodo debe ser igual a la suma de las que salen de él, ya que la carga no puede acumularse en su interior ni tampoco ser almacenada en ningún dispositivo. Para bosquejar su demostración sin recurrir a herramientas avanzadas del cálculo vectorial, podemos considerar un conductor cilíndrico por el que ingresa una corriente I sub I y sale una corriente I sub S. Esto es, fijarnos sobre cada elemento infinitesimal de volumen de sección S y largo de X, donde la suma de la corriente que sale menos la que ingresa a través del conductor es igual a la integral de los flujos de densidad de corriente en cada elemento de volumen. Luego, puesto que la densidad de corriente en la sección de volumen X más un diferencial de X es la densidad de corriente en función de X más el diferencial de densidad por el diferencial X y esto por diferencial X, la integral que involucra el flujo de densidad de corriente puede ser escrita como la integral extendida en todo el volumen del conductor del diferencial de densidad por el diferencial X. Y si en conjunto a esto asociamos que la densidad es igual a n por q por b, es inmediato poder reconocer que el resultado anterior es nulo, demostrando que ambas corrientes deben ser iguales. Circuitos RC. Un circuito RC es un circuito compuesto solo de una resistencia y un condensador conectados en serie. Por ende, es posible basar su análisis y posibles cálculos en las leyes de Kirchhoff, pudiendo describir la evolución del voltaje, corriente y carga de los componentes del circuito con las ecuaciones descritas anteriormente. Pero a diferencia de los circuitos vistos anteriormente, estos no son independientes del tiempo, ya que al cargar o descargar un capacitor, las corrientes, voltajes y potencias sí cambian con el tiempo. Un ejemplo de dispositivo que incorpora este tipo de circuito son los marcapasos cardíacos. Se habla de carga y descarga de un condensador, ya que en primer lugar, al conectar el circuito a la FEM, el condensador procede a cargarse, y luego, al tener el condensador cargado, la FEM es desconectada produciéndose la descarga de este. La carga de un condensador se produce desde el tiempo t0, cuando el interruptor del circuito se cierra y comienzan a fluir las cargas, estableciéndose una corriente a través del circuito. Se debe mencionar que en el tiempo t0, cuando el capacitor está descargado, la diferencia potencial a través de este es igual a 0, y de acuerdo a la ley del voltaje, el voltaje a través de la resistencia R es igual a la FEM de la batería, mientras que la corriente está dada por la ley de Ohm relacionando estos dos últimos. Luego, a medida que el condensador se carga, su voltaje aumenta, disminuyendo la diferencia potencial a través de la resistencia, correspondiendo a una baja de corriente. En este momento, la suma de los dos voltajes es igual a la FEM. Se establece en un comienzo que la diferencia potencial de la resistencia quedará establecida de acuerdo a la ley de Ohm, donde será igual a la corriente por la resistencia, mientras que para el capacitor quedará descrita esta diferencia como la carga que fluye a través del capacitor por la capacitancia de este. Luego, mediante las leyes de Kirchhoff, específicamente la ley de los voltajes, es posible llegar a la expresión en donde la FEM es igual a la suma de estas diferencias de voltaje, o más bien que los incrementos de tensión son iguales a las caídas de tensión. Luego, al despejar I de la expresión, es posible dejar la relación en función del tiempo, estableciendo la corriente en términos diferenciales de carga por diferencial de tiempo. De esta expresión es importante destacar la convencionalidad de los signos, ya que la integral que define la corriente puede ser tanto negativa como positiva. Dependerá de cómo sea definido el flujo. Es decir, podemos considerar la expresión negativa cuando las cargas abandonan el volumen cerrado y positiva cuando entran. Dada la importancia de los signos, es importante destacar que en este ejercicio se asigna el sentido positivo a la corriente en correspondencia al flujo de carga positiva hacia la placa izquierda del condensador. Ya después de integrar esta expresión y al aplicar la función exponencial para luego despejar la carga,
obtenemos la relación de la carga en base al tiempo para un capacitor con carga en un circuito RC. Como había sido resultado de una integral, esta relación de carga es posible derivarla respecto al tiempo para obtener la corriente en un tiempo determinado cuando el capacitor se encuentra cargado. De aquí, tau corresponde al término de constante de tiempo o tiempo de relajación, transformado el producto de R por C en una medida de la rapidez con la que se carga el condensador. Finalmente, para la descarga del condensador se tiene que hacer A través de la resistencia, disminuyendo su carga a cero. Ya que el interruptor es abierto, ya no consideramos el término de la FEM en la ecuación inicial que teníamos para la carga de un condensador. Luego, a partir de esta nueva relación, incorporamos el término de la corriente como el diferencial de carga por el diferencial de tiempo, pero esta vez a causa del origen de un signo negativo en la ecuación y sin haber definido otro sentido, es posible evidenciar que la carga positiva está saliendo de la placa izquierda del capacitor, por lo que ahora sí la corriente va en un sentido opuesto. Luego, a partir de la integración y uso de la función exponencial, es posible determinar la relación entre la carga del capacitor y el tiempo de descarga, mientras que a partir de su derivada es posible determinar la corriente en función del tiempo de descarga. Damos por finalizado esto, dejándoles un resumen con todos los conceptos que acabamos de ver y les dejamos unos consejos de gran utilidad. Nos encontramos en el próximo podcast.